¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Miércoles 15 de abril, ya vamos a la mitad de este cuarto mes del año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, comenzamos la mañana lo más positivos posibles, recordándole que hay que dar gracias por todo, por lo bueno y por lo que no es tan bueno. Y pensar sobre todo en el de a la par. En su vecino, ya le preguntó cómo amaneció, ya le mandó algún mensajito de WhatsApp a sus familiares más cercanos. Y también pensar en los que podemos ayudar de alguna u otra forma, aunque no conozcamos. Así que la idea de hoy es darle información referente a lo que está pasando con el COVID en Costa Rica y en el mundo, como ya vio en los titulares, pero también vamos a abrir al final del programa una ventana para que 4 emprendedores muestren qué es lo que están haciendo. Y a esto le quiero poner especial atención porque yo sé que hay muchos emprendedores que no se sentaron en la sala de su casa a esperar que el gobierno les ayude, sino que dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo replanteamos nuestra idea de negocio para poder salir adelante y llevar un poquito, aunque sea, de sustento a nuestras familias, sin tener que despedir a tanta gente? Entonces, todos tienen esa característica. Es gente que tiene productos que han tenido que reformularse debido a esta crisis y están sorteando precisamente lo que ocurre a través de ese replanteamiento. Y eso nos parece no solamente muy bueno, sino también digno de que lo presentemos. Por supuesto que no vamos a poder en las próximas semanas presentarles a todos los emprendedores que están haciendo lo mismo, porque sé que son muchos, pero bueno, con que ayudemos a algunos, vamos a irlos presentando en grupos de 4 por semana, con que presentemos a algunos y ustedes los conozcan y ojalá los apoyen, vamos a hacer las cosas bien y vamos a estar caminando. Bueno, vamos a comenzar el programa hoy hablando de la unidad de cuidados intensivos. Yo sé que hemos escuchado mucho acerca de las unidades de cuidados intensivos. Ayer el reporte de las autoridades hablaba de 13 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. Y una de las mayores preocupaciones de las autoridades de salud en estos tiempos de pandemia es evitar la saturación de estas unidades de cuidados intensivos. Aquí es donde se atiende los casos de pacientes más graves que requieren una atención, valga la redundancia, especializada. Hoy vamos a conocer un poquito más de cerca qué ocurre, qué es una unidad de cuidados intensivos, qué es lo que ocurre ahí, qué tan especializado es el personal que trabaja en una unidad de cuidados intensivos. Y está con nosotros para explicarnos el doctor Alberto Cubero Mata. Él es especialista en cuidados intensivos, es intensivista, así se les dice, ¿verdad a ustedes, doctor? Así es. Y está con nosotros para explicarnos. Si tienen alguna duda que el doctor pueda aclarar, recuerden que pueden hacerlo por escrito en la página de Facebook, ojalá bien puntual la pregunta, no muy larga, y si se animan a mandarnos un video con la consulta, también lo pueden hacer al 6087-7777. Teléfono en posición horizontal, nos dicen quiénes son, dónde nos están viendo y cuál es la pregunta, cortita también y puntual, por favor. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarle es, digamos, hablando de las grandes generalidades de un hospital, ¿cómo se diferencia una unidad de cuidados intensivos de un salón de hospitalización normal, que yo creo que es como la referencia que la gran mayoría tenemos, ¿verdad? No todos conocemos una unidad de cuidados intensivos porque además es muy restringido el ingreso. ¿En qué se diferencian? Bueno, buenos días, Randall, y buenos días a todos en la casa. La unidad de cuidado intensivo es un espacio que se habilita dentro de los hospitales para atender un cierto tipo de pacientes, los pacientes que están en condición más delicada, más grave o crítica. Por esto entendemos a los pacientes que alguno de sus órganos o sistemas ha dejado la posibilidad de autorregularse. Entonces ya los pulmones no pueden cumplir su función por ellos mismos, los riñones no pueden cumplir su función por ellos mismos o algún otro sistema está fallando. Entonces, pues es un sitio del hospital en el cual tratamos de recuperar esto que llamamos la homeostasis del organismo a través de diversos mecanismos y máquinas y pues tratamientos especializados. En términos generales, ¿qué tipo de enfermedades o de complicaciones ameritan que un paciente sea internado en una UCI? Esto que les decía, cuando algún paciente tiene la pérdida de sus mecanismos de compensación normales, el paciente ya no puede respirar por él mismo y son usualmente situaciones que pueden complicarse con llevarlo hasta la muerte, pues ocupan un ingreso a una unidad de terapia intensiva, se consideran pacientes críticos, en general son pacientes también que son recuperables, y pues estos son los que son trasladados a este tipo de unidades. El ministro de Salud ha dicho en todas las conferencias de estos días que me parece que ha dicho que el 80% de las camas de una UCI están ocupadas regularmente, ¿verdad? Esto es así, sí. Digamos, en la experiencia. Los hospitales de
de la Caja Costarricense de Seguro Social están diseñados para la demanda usual de servicios de atención. Entonces, las unidades de cuidado intensivo están diseñadas para atender el paciente con múltiples traumas, que viene porque se accidentó en moto, el paciente con una cirugía que se complicó, el paciente con un infarto que se complicó, las patologías que normalmente vemos en la vida cotidiana, en la seguridad social y pues en la vida normal. Entonces sí, lo que se tiene previsto es una capacidad instalada para la demanda usual y eso usualmente está por el 80% de ocupación, sí. Okay. En promedio, yo sé que usted me va a decir posiblemente que la respuesta a esta pregunta que le voy a hacer es dependiendo de la complejidad de la condición del paciente, pero en promedio, ¿cuánto puede pasar un paciente en una unidad de cuidados intensivos? Sí es muy variable porque hay pacientes que ingresan por una complicación posoperatoria, que es una situación que puede corregirse rápidamente y que puede durar unos días, pocos días, o pues hay pacientes que requieren soporte por mucho tiempo porque alguno de sus órganos no recupera la función tan rápido como uno desearía y las estancias más largas pueden llegar a estar meses, pueden tener meses en cuidado intensivo. En el caso de los pacientes de COVID, en promedio, ¿cuánto pasan? Lo que está descrito en la literatura y hasta ahora en la experiencia mundial, que esto es muy importante, a nosotros la pandemia del COVID y las medidas que se han establecido de salud pública a través del ministerio y los organismos pertinentes y pues agradeciendo a la población en general que han acatado, nos ha dado tiempo de prepararnos y lo que se dice es que son entre 1 y 2 semanas lo que un paciente estaría en cuidado intensivo. Doctor, tiene esa mosca, está... Está dando un poco de guerra. Se ciñó con usted, vio, se lo dije antes, es que me dice el doctor, ¿qué pasa si me para la mosca? Usted la espanta. Espántela con toda confianza, doctor, no se preocupe. Okay. Es la mosca de la tele, es que ella quiere salir en televisión. También quería que nos contara, y tal vez los compañeros nos ayudan colocando algunas imágenes, porque quería saber, por ejemplo, cosas que no son tan trascendentales, pero que son curiosas. ¿Cómo es la distribución de las camas en una UCI? Bueno, en general se dice que del total de camas de un hospital, como el 6 a 10% deben ser camas de cuidado intensivo. Es lo que se espera que el paciente se complique, que de la proporción total de pacientes se compliquen suficiente como para necesitar este tipo de soporte. Entonces, son una unidad aparte, un espacio físico aparte, en el cual los pacientes reciben atenciones específicas que van desde el punto de vista ventilatorio hasta el punto de vista de soporte de otros órganos, con tratamientos pues, que se aplican, muchos de ellos solamente en estos espacios físicos. Es muy importante también reconocer que la unidad de cuidado intensivo, a pesar de ser un espacio físico, más bien es un espacio en el que diferentes actores, médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, servicio de limpieza, todas estas personas se organizan como un equipo para brindar una atención que es diferenciada de la del resto del hospital por la complejidad que presenta la gravedad de la enfermedad del paciente. ¿Hay personal exclusivo para cada paciente, doctor? En general se sugiere que haya un personal dedicado, por lo menos una enfermera cada 1 o 2 pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Este sería nuestra gran meta y afán, pero en general en la mayoría de los países y países como nosotros, de renta media, la proporción de enfermeras a pacientes de cuidado intensivo es un poco menor y usualmente hay una enfermera por cada 3 o 4 pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Hablando de las enfermeras, estaba leyendo el otro día que son enfermeras también sumamente especializadas en cuidados críticos también. De hecho, eso es lo importante, que todas las personas dentro de la unidad, en este equipo de trabajo, están acostumbrados a ciertas situaciones que no se dan en el resto del hospital, tanto de utilización de equipos, de situaciones clínicas, que los hacen pues, tener ciertas habilidades que son requeridas para el mejor manejo del paciente y que no se dan en otros sitios del hospital. Doctor, ahí vemos, bueno, para aclararles esas imágenes que están viendo ustedes en pantalla, evidentemente no son de aquí. Este tipo de procedimiento, me decía usted antes, es bastante común en una UCI, sobre todo en casos como en el que nos ocupa ahorita del COVID. En los casos de lo que llamamos insuficiencia respiratoria severa, en los casos en que es muy difícil que el oxígeno llegue a la sangre a través de los pulmones, porque los pulmones están muy enfermos, como es el caso de las neumonías severas que produce el COVID, se ha utilizado hace varios años la estrategia de volver al paciente boca abajo, ponerlo en posición prona, y esto es una de las cosas que le ayuda muchísimo al paciente de neumonía severa y al paciente de COVID específicamente.
Como vemos, pues es un procedimiento que se realiza muchas veces en un paciente que está inconsciente, en un estado profundo de sedación e inclusive con algunos medicamentos que le hacen relajar sus músculos. Entonces se ocupa personal que sepa cómo hacer este procedimiento de forma segura y proteger al paciente tanto durante el procedimiento como posterior a este procedimiento. Esto es lo que estamos viendo ahora en pantalla, que es el personal. Vemos que se ocupa mucho personal para un solo paciente para realizar este tipo de procedimientos y que son de gran utilidad en el manejo de estos casos. Quiero contarles que el doctor Cubero está trabajando en estos días en el hospital COVID que se abrió en las instalaciones del Senare, ¿verdad? Así es. Así es. Y más o menos es parecido a esto que estamos viendo. En el hospital COVID en este momento tenemos, desde el punto de vista de estructura física, unidades más pequeñas de habitación. Como vemos ahí hay plantas que tienen hasta 8 camas en el video. Nosotros la unidad más grande tiene 4 camas, lo que nos permite mejores niveles de aislamiento de los pacientes desde el punto de vista de la infectocontagiosidad de esta enfermedad, desde el punto de vista de control. Y pues un poco más también la regulación de la exposición del personal pues a la enfermedad COVID. Es muy similar desde el punto de vista de aparataje, del el tipo de cama, la vestimenta que ellos están utilizando en este momento es el equipo de protección personal que se tiene a nivel de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el equipo de protección personal que se ha recomendado. En esto es importante recordar que se ha visto en la enfermedad por COVID una importante implicación del personal sanitario. De hecho, se estima que hasta un 5 o 10% del personal sanitario involucrado en la atención de COVID puede verse contagiado. Entonces, el equipo de protección personal es algo muy importante y que por el momento, gracias a Dios, en la institución se tiene el suficiente y se está utilizando de la manera adecuada. Doctor, quiero que nos cuente cuál es la condición de los pacientes internados en una unidad de cuidados intensivos. Y lo primero es saber si el paciente está consciente o si está completamente sedado. En realidad, hay un gran espectro de pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Lo que los caracteriza es que tengan un buen pronóstico de recuperabilidad y que tengan una enfermedad suficientemente grave como para no poder estar en un salón general del hospital, que tienen que tener un monitoreo más estricto desde el punto de vista de los monitores electrónicos que hay, desde el punto de vista del personal sanitario, tanto enfermería como terapia respiratoria como médico. Entonces, en este caso, hay un espectro de pacientes, como decíamos, pueden estar pocos días, hasta pueden estar meses. Entonces, es variable y dependiendo de las también tratamientos que se le tengan que hacer, pues habrá que tener diferentes niveles de sedación, diferentes niveles de conciencia. Pueden haber unos que están despiertos, mientras que hay otros que están, como les decía, en un estado de coma inducido, para que pues, muchas de las cosas que pueden ser molestas en algún momento no les generen molestia. Okay. El otro tema del que hemos hablado mucho estos días es de los respiradores y el doctor nos facilitó una imagen que le voy a pedir a nuestro productor que nos ponga en pantalla, porque no sé si todos tenemos la idea de cómo son estos respiradores. Ahí está conectado a un... Este es un maniquí, ¿verdad? Okay. Que además representa ahí los pulmones también. Esto es una máquina que podríamos decir rudimentaria, tal vez parecida a algunas que en este momento se están construyendo en la actualidad, dada la carestía que hay de respiradores o ventiladores mecánicos a nivel mundial. Y lo que genera el ventilador mecánico pues, es una presión y un flujo de aire que entra al sistema respiratorio a través de ese tubito que se ve en la boca del maniquí. Esto es un manejo que se llama avanzado de la vía aérea. Y ese tubito pues transmite a través de la tráquea este flujo de aire hacia los pulmones. Entonces lo que permite es pues el intercambio gaseoso, que entre oxígeno a la sangre y pues salga el dióxido de carbono en primera instancia y esto pues mantiene la respiración y la perfusión tisular o el flujo sanguíneo a los tejidos y mantiene pues la vida del paciente. Una persona que necesite estar conectada a una máquina de estas generalmente lo está a las 24 horas del día o hay periodos en el que se lo quitan. El paciente por enfermedad, por neumonía grave que llega a estar en esta condición de ventilación mecánica, al menos en el caso de COVID, va a estar usualmente entre 1 y 2 semanas conectado a esta máquina. ¿El 100% del tiempo? Todo el tiempo, sí. No es posible desconectarlo porque
como dijimos antes, lo que en este caso perdió fue la posibilidad de sus pulmones de suplir la demanda de, Respirar por sí de mismo, oxígeno, digamos. de respirar por sí mismo. Entonces, este mecanismo que se pierde a través de un proceso que es un proceso muy grave, entonces pues requiere un tiempo para recuperarse. Muy bien, vamos a la siguiente fotografía, Jorge, porfa, para que el doctor nos explique. Bueno, eso tan rudimentario que usted dirá, es como un fogón, ¿verdad? Realmente es un fogón, ajá, y era para comentar que la ventilación mecánica no es un proceso que ha sido perenne y que hemos tenido siempre. Tampoco la enfermedad por COVID, realmente es una enfermedad que nos ataca recientemente y esa es una de las partes complejas. Pero pues esto fue lo que inspiró en algún momento a los ventiladores mecánicos, los fuelles que se utilizaban para generar flujos de aire, que en su momento se utilizaban más para encender fuegos, etcétera. Pero este fuelle es lo que inspira en algún momento a generar presiones positivas que puedan ayudar al paciente a continuar con el proceso de respiración. Realmente las unidades de cuidado intensivo también son servicios nuevos dentro de los hospitales. Nacieron alrededor de los años 50, también en relación a una pandemia en ese momento, la pandemia de la polio, y en ese momento se instauró la ventilación mecánica como un proceso estandarizado y se instauraron las unidades de cuidado intensivo porque se vio que este tipo de pacientes ocupaban tratamientos específicos, lugares específicos donde tuvieran mejor monitoreo, porque pues, en cualquier momento tenían alguna complicación que podía ser fatal. Doctor, ¿usted nos puede explicar claramente, por favor, qué criterios, digamos, se utilizan para determinar que un paciente con COVID en particular tiene que ingresar en una unidad de cuidados intensivos? Bueno, en este momento todavía se está diseñando, pero ya tenemos una muy buena idea de lo que es el proceso de tamizaje de los pacientes COVID. Existen marcadores de severidad, que son marcadores de laboratorio que nos hacen pensar que este paciente va a evolucionar mal. Algunos de estos marcadores los podemos ver entonces con laboratorios. Y lo otro pues es el paciente que pierde la capacidad de regular sus sistemas. El paciente que ya no puede respirar por él mismo, el paciente en que el riñón ha fallado y no está produciendo orina, no está limpiando su sangre. Este tipo de pacientes con una falla orgánica severa también son tributarios de la atención en cuidados intensivos. Y también quería que nos explicara, porque no sé si todo el mundo cree que en todos los hospitales del país hay unidades de cuidados intensivos, es decir, si todos tienen la capacidad. Yo entiendo que no es así, ¿verdad? Hay algunos hospitales pequeños que no tienen unidades de cuidado intensivo. Hay unidades de cuidado intermedio también, que son unidades que pueden suplir ciertas de las funciones del cuidado intensivo, pero con menor capacidad resolutiva y complejidad. Esta sí hay en la mayoría de los hospitales periféricos. Ok, particularmente en el que usted trabaja, que es el del antiguo Senare, ¿cuánta capacidad tiene esa unidad de cuidados intensivos? En el Senare, por el momento, lo que estamos haciendo es preparándonos para una guerra. Realmente esto, poniéndolo desde cierto punto de vista, a alguna gente le gusta verlo así. Nos estamos preparando contra un enemigo común como país y como mundo. En este caso podemos verlo así. Otros países han tenido que enfrentar esta pandemia antes, han tenido ya sus bajas en los frentes de batalla y nosotros estamos esperando que nos toque también. El Senare en este momento es un recurso que está para atender pacientes leves y moderados, pacientes que ocupan hospitalización, pero que no están todavía en condición de cuidado intensivo. Quisiéramos, y en esto hacemos hincapié, que siguiendo las recomendaciones que se hacen a través de las autoridades pertinentes, podamos suplir la demanda de cuidado intensivo con las camas que ya tenemos en los hospitales generales. Si esto no se llega a lograr, tendremos que empezar en el centro COVID a hacer procedimientos que son propios de las unidades de cuidado intensivo. Pero pues ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, de lo que siempre se ha dicho es aplanar la curva. Tenemos que tener mesura, sabemos que vamos a volver a nuestras actividades cotidianas, que esto va a pasar, que como personas, como familias, como sociedad, vamos a salir de esto juntos, pero vamos a tener mesura en cuanto a cómo retomar nuestra vida cotidiana, porque la vida cotidiana pues genera contagios. Y esos contagios tenemos que tenerlos suficientemente controlados como para no saturar los servicios de salud. Claro. Y esto pues, es el problema que ha sucedido en otros países. Al saturarse los servicios de salud por la alta demanda, pues eso significativamente aumentará la mortalidad. Porque si un paciente requiere un ventilador y no se lo podemos poner,
ya dijimos, ya ha perdido su capacidad de respirar por él mismo y no lo podemos soportar, eso en definitiva va a tener unas consecuencias fatales en una gran proporción de estos pacientes. ¿Sí? Bueno, que es lo que hemos escuchado dramáticamente en países como Italia, ¿verdad? Que los médicos tienen que comenzar a tomar decisiones como a quién le coloco el ventilador. Ese es el escenario más espantoso, ¿verdad? Al cual no queremos llegar y sobre el cual nuestras autoridades han estado trabajando tanto desde el punto de vista de salud pública, a través del Ministerio de Salud, y que todo esto de la cuarentena, pues a nadie nos gusta, queremos retomar nuestra vida cotidiana, pero pues es una medida que realmente ha sido muy eficiente y ha demostrado en otros países también ser muy eficiente para disminuir la tasa de contagio. Y pues la Seguridad Social, la Caja Costarricense de Seguro Social, por otro lado, pues se ha preparado lo más posible para el momento en que el número de casos pueda empezar a aumentar. Sí, por eso lo que les decía Nancy ayer en una entrevista, me pareció fenomenal. O sea, esto que estamos viviendo es como ver una película, o sea, como si tuviéramos una película, ¿verdad? Y pudiéramos fijarnos qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que ocurre en Italia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, que es dramático, es lo que podríamos vivir acá, ¿verdad? Ese drama de tener que decidir a quién le coloco el ventilador y a quién no, es lo que podríamos eventualmente tener que vivir aquí si seguimos con el comportamiento que hemos tenido lunes y martes. Porque ayer también, ¿verdad? Me disculpan, todo el mundo en la calle otra vez. Y yo no creo que todos necesiten, o sea, no creo que todos estén saliendo a trabajar, no creo que todos estén saliendo al supermercado, no creo que todos estén saliendo a la farmacia. O sea, tengo mis serias dudas sobre eso. Y yo entiendo que hay que reactivar un poquito la economía y que hay algunos negocios que el gobierno permitió ir reabriendo, pero bueno, también hay que tener sentido común. Yo salgo solo a lo que es estrictamente necesario y si no me guardo en mi casita. Se me acabó el arroz, como pan o como frijoles. No sé. O sea, también es que uno tiene que ver cómo se las agencias, ¿verdad? Y tiene que ver cómo hace. Pero bueno, eso es un tema aparte. Doctor, vea, tenemos algunas preguntas ya de nuestros televidentes y yo quiero irlas evacuando. Pregunta, por ejemplo, Ciane Sánchez. ¿Qué posibilidad hay de que un paciente que está en una UCI se recupere? Es que dice que ya tiene un hermano en Miami que tiene 2 semanas de estar entubado por COVID en un hospital en Estados Unidos y quiere saber cuál podría ser su pronóstico, digamos. Esto es muy importante y lo hemos tocado poco, pero lo hemos dicho. Cuando un paciente es ingresado a cuidado intensivo, es un paciente que se presupone que tiene posibilidad de recuperarse. Porque pues de la mano y en el otro lado de esta esfera de la atención sanitaria están los cuidados paliativos. En algunos casos y muy pocos, los cuidados intensivos llegan a tocarse con los cuidados paliativos. Y tenemos pacientes en los que ya no podemos seguir adelante. En estos pacientes se llama fallo en el esfuerzo terapéutico. Hicimos un esfuerzo gigantesco por este paciente, un esfuerzo que está sobre la media del hospital, y este paciente no respondió. Entonces ahí tenemos que iniciar medidas paliativas. Pero esta es la menor cantidad de casos. En la mayoría de los casos, para que el paciente ingrese a cuidado intensivo, es que el paciente tiene pronóstico de recuperabilidad. La recuperabilidad o el pronóstico de supervivencia pues depende de la evolución clínica y algunos parámetros iniciales. Entonces sí estamos hablando de que es normal tener pacientes que su posibilidad de mortalidad en una unidad de cuidado intensivo es del 30%, que 3 de cada 10 pacientes en esa condición van a fallecer, pero igual pues tenemos los otros 7 que van a sobrevivir. Entonces, en general, cuando usted entra en una unidad de cuidado intensivo, depende de por qué haya ingresado, en la condición que haya ingresado, esto te da un pronóstico, pero son siempre pacientes en los que el colega que ha valorado el caso inicialmente ve potencial de recuperabilidad. Muy bien. Esta pregunta que nos hace Fanny Villegas ya usted la contestó, pero se la repasamos. Quiero saber si es cierto que a los pacientes los tienen en estado de coma mientras están en la UCI. Usted habló de que hay algunos en estado de coma inducido, pero no todos, ¿verdad? No todos están en coma inducido, pero sí es una situación frecuente. El paciente en ventilación mecánica asistida, como hemos hablado, y con una falla ventilatoria severa, como es el caso de COVID, en general, al principio de su manejo en cuidado intensivo siempre estará bajo un coma inducido y con algunos medicamentos para relajar su cuerpo. Ok. Hay un video desde Coronado que nos manda don Marvin Campos con una pregunta para usted, así que lo vamos a colocar. Buenos días, mi nombre es Marvin Campos y quería consultar, pues he escuchado que hay pacientes que una vez superan la enfermedad se han vuelto a infectar
y quería consultar si han habido casos acá en Costa Rica, y si se han presentado ese tipo de casos, y si estos pacientes han requerido nuevamente ingresar a una UCI o han sido síntomas leves, además de si es efectiva la vacuna contra la neumonía, la Neumo 23, por ejemplo, que se puede aplicar por acá en Costa Rica. Hola, hola, con mucho gusto. Si recuerdo bien la pregunta, no tenemos todavía el número de casos necesarios como para decir en Costa Rica ha sucedido esto o no. Lo de la reinfección. Hay reportes en Corea, en Italia, donde se sospecha que el virus, que es un virus nuevo y tenemos que tenerlo muy claro, es un virus que acaba de ingresar a la especie humana y como especie nos estamos comportando de una forma pues similar. El virus ha mutado con el tiempo, no está claro cuánto va a durar nuestras defensas naturales contra el virus. Alguna gente supone, inicialmente queríamos creer que era una infección que podíamos superar una vez y quedábamos con una inmunidad permanente contra ella. Algunos reportes nuevos sugieren que esto no es así, que nuestra inmunidad varía estacionalmente. Entonces, en el momento en que aparezca una vacuna, que sería en un periodo de año, año y medio, según estiman los expertos en el tema, la inmunidad pues puede fallar y pueden haber tanto reinfecciones como reactivaciones del virus. Eso es lo que en este momento se está manejando. Todavía es un virus nuevo, entonces todo esto es dentro de lo que la literatura puede ir cambiando con el tiempo. Es lo que están ustedes sabiendo, conociendo ahorita, pero no es santa palabra, es decir, no está escrito en piedra. No está escrito en piedra porque puede cambiar, porque esta es una enfermedad sumamente nueva para la humanidad como total. La vacuna del neumo es una vacuna específica para cierto tipo de patógenos que no nos va a proteger contra el coronavirus. Ocupamos una vacuna específica para coronavirus que va a durar en producirse pues algo así como un año, año y medio. En algún momento, eso sí, tenemos la esperanza de que venga y nos proteja más o menos como la vacuna de la influenza estacional, más bien, que es la vacuna que se pone todos los años contra ya una pandemia que superamos, que era la influenza estacional. Y pues en ese caso tendremos otro recurso al cual echar mano, pero hasta que eso no se dé, pues probablemente vamos a tener contagios. Muy bien, doctor. Vea, dado que no hay curso lectivo, tenemos a esta hora de la mañana muchos niños que nos están viendo. Y entonces hemos visto estos días que muchos nos mandan preguntas. Creo que Nicolás de San Ramón tiene una pregunta para nosotros. Una pregunta, ¿cuáles fármacos son los que usan en cuidados intensivos? ¿Qué tipo de fármacos o de medicamentos? Hola, Nicolás. En cuidado intensivo utilizamos el stock de medicamentos completo de la caja, yo creo, o sea, de todo lo que hay, porque desde el paciente que padece hipertensión y se toma su pastilla en la casa y muchas veces tiene esa pastilla mientras está en cuidado intensivo, hasta algunos medicamentos que rondan el plano de los anestésicos sistémicos, ¿verdad? O que se usan en sala de operaciones para tener a la gente muy dormida. Y pues otros antibióticos, que hay una gran gama de antibióticos, desde los que podemos dar por vía oral en los EVAIS, por ejemplo, que todos hemos tomado alguna vez, hasta algunos que van directamente en la vena y son muy sofisticados. Entonces en cuidado intensivo sí tenemos una muy amplia gama de tratamientos y es frecuente que los pacientes tengan varios de ellos combinados. Doctor, le pregunta Alberto Jiménez, ¿cuántos ventiladores libres hay en este momento para contener el COVID? El dato específico de ventiladores no lo manejo. Lo que sí sabemos es que hay 187, alrededor de 187 camas de cuidado intensivo y que pues estas camas están dotadas de su respirador mecánico. Igual hay un cierto backup de respiradores mecánicos que es recomendable tener y existen también, por si en algún momento hay que hablar de la readecuación de camas, que sería el proyecto en que está el CENARE también, o pues el centro COVID en este momento, que es camas que tendrían que readecuarse a las necesidades de la población en el momento en que sea necesario. Porque la cama de una UCI es muy diferente a la cama a una cama normal, digamos, de hospital. Como hablábamos, entonces la UCI como espacio físico dentro de un hospital tiene recurso humano y material muy diferente al de el hospital general. Entonces, tanto la proporción de personal sanitario que ocupa esa cama como los aparatajes que están alrededor son diferentes. Ana Isabel Coto de Tres Ríos le tiene otra pregunta.
Buenos días a todos en Canal 7 y a todos los televidentes. Mi nombre es Ana Isabel Coto de Tres Ríos. Doctor, ¿usted podría explicarnos cómo es exactamente la posición boca abajo que se puede poner el paciente que está afectado por COVID y que le afectó los pulmones? Así, si en la casa uno llega a tenerlo, pues que ayudarse un poco con eso para no llegar a la gravedad. Gracias. Gracias a usted, doña Ana. Hola, doña Ana. ¿No podría yo recomendarle que adquiera usted la posición boca abajo en casa para mejorar su oxigenación si está con COVID? Realmente lo que eso querría decir es que la insuficiencia respiratoria es suficiente como para que usted no pueda respirar normalmente, y eso lo que sugiere es que usted va a tener que ser hospitalizado. Entonces no es una cosa que yo vaya a sugerirle. Pero pues la posición boca abajo es una posición que muchos asumimos a la hora de dormir, que en general lo que se recomienda es una posición tipo nadador, porque en algún momento, si usted va a estar mucho en esa posición, puede desarrollar pues presión en ciertos puntos. Entonces pues es mejor cambiar los puntos de presión, ¿verdad? Es lo que se hace con los pacientes que se tienen esa posición por periodos prolongados, pero pues es realmente acostarse boca abajo. Ok, le pregunta a Lorena Fernández, gracias por aclararle a doña Ana que es algo que no deberíamos hacer en casa, ¿verdad? Pues podemos dormir boca abajo, definitivamente, sí. Pero si estamos enfermos de COVID y tenemos tanta insuficiencia respiratoria, sentimos tanta falta de aire, que ocupamos estar boca abajo, pues hay que consultar, definitivamente. Quizá démosle vuelta a la pregunta de doña Ana. Digamos, si el paciente no amerita estar en un hospital y está recuperándose del COVID en la casa, digamos, a la hora de dormir, ¿cuál es la posición que debería ser la más idónea? Bueno, este es un dato muy importante que se habla poco en esta pandemia y es muy esperanzador también. El 80% de los infectados están asintomáticos. Que si yo en este momento puedo tener COVID, podría tenerlo. No hice pero ni fiebre, ¿verdad? Que si usted lo puede tener, también. Esto es un problema desde el punto de vista epidemiológico, porque entonces genera mucha gente en la calle que no tiene ningún síntoma, que dice, pues yo por qué me voy a tener que quedar en la casa si no siento nada, pero puedo estar portando el virus y transmitiéndolo a otras personas, que de esas personas a las que yo se los transmita, 2 de cada 10 pueden enfermarse y enfermarse seriamente. Entonces, las personas que están en la casa y que están enfermas de COVID, que son, pues como vemos los datos del ministerio, la mayoría también, son personas que están haciendo vidas muy normales, que están pasando por una gripe, entonces que no están teniendo falta de aire. Probablemente de los primeros signos de alarma de estas personas es la falta de aire, que es pues uno de los compromisos principales de esta enfermedad. Y es cuando empezamos a tener hospitalizaciones de pacientes leves, pacientes que ocupan un flujo pequeño de oxígeno para mantenerse en buena condición. Este grupo de pacientes entonces irá empeorando en gravedad hasta aquellos que requieren cuidados intensivos y ventilación mecánica. Pero estos, pues por dicha, son los menos. Doctor, hay una pregunta que nos hace también Lorena Fernández. Si una persona se recupera en la UCI de COVID, ¿queda con algún problema respiratorio? De esto se ha hablado mucho, ¿verdad? De las secuelas, sobre todo de los pacientes que tienen que pasar un periodo largo en la unidad de cuidados intensivos. Se describe pacientes que han tenido complicaciones pulmonares secundarias a la enfermedad por COVID y que podrían quedar con secuelas pulmonares. No es algo que podamos definir para todos los pacientes, es probablemente un grupo de ellos. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la recuperación de los tejidos usualmente va entre un periodo que va de 1 mes a 6 meses. Tanto como cuando le da a usted un derrame cerebral, por ejemplo, ¿verdad? Esa recuperación neurológica va a durar un tiempo. El pulmón también se recupera. Hay órganos que se recuperan más que otros, más rápido que otros. Habrá que ver cuánto de este daño pulmonar en los pacientes de COVID se podrá recuperar con el tiempo. Y cuando una persona sale de una UCI, hay que darle algún tipo de seguimiento a ese paciente en particular, hablando del de COVID, sobre todo. Lo más usual es que el paciente al salir de UCI salga a un salón que se llama de descalonamiento. Lo que hacemos es, teníamos una grada alta de complejidad en el tratamiento, lo pasamos a una grada un poco más baja de complejidad en el tratamiento. Usualmente son pacientes que salen a un salón de recuperación o a un salón general dentro del hospital. No es que salen para la casa. En ese salón de hospitalización general se continúan monitorizando, menos estrictamente, y en el momento en que están para irse para la casa, pues se van para la casa. Ok. Doctor, no quiero poner el escenario más dramático, pero mucha gente está preguntando, sobre todo en la página de Facebook, si en realidad nuestro país está, digamos, bien dotado para poder enfrentar
una situación tan dramática como la que está ocurriendo en otros puntos del planeta, tomando en cuenta lo que tenemos armado hasta ahora? Bueno, esto me trae una idea y es esa de que nos estamos preparando para una guerra. Tenemos ciertas trincheras, unos cuantos buques, unos, ¿verdad?, portaaviones, pero lo que nos hace esto más alentador es que también tenemos control de cuánto enemigo nos va a atacar. Y ahí es cuando vienen las medidas de cuarentena, las medidas de salud pública. Tenemos que tener un control de cuántos contagios vamos a tener, porque sin ese control del nivel de contagio no vamos a poder sostener la epidemia. Entonces, lo que quiere decir es que si nos comportamos como Italia o España, liberamos todas las vías de contagio del virus, vamos a tener un enemigo tan fuerte que por más que nos hayamos preparado no vamos a poder afrontarlo. Porque en algún momento se estimó que podían haber entre 100 y 1000 muertes al día en Costa Rica por esta pandemia. Probablemente ya ese escenario, gracias a las medidas instauradas y a la obediencia que ha tenido el pueblo y la paciencia que ha tenido, realmente hemos logrado pasar un poco ese escenario. Pero pues no hemos inmunizado a suficientes personas, no hemos expuesto a suficientes personas para relajarnos. Y eso es lo que hay que ir haciendo dosificadamente. Hay que contener al enemigo para que nos ataque de una forma ordenada en la cual nosotros, con las defensas que tenemos, podemos defendernos. Muy bien. Le voy a pedir a don Jorge que nos ponga las dos últimas fotografías que nos había dado el doctor del equipo con el que él trabajaba en el hospital de Cartago. Entiendo que es así, doctor, antes de que lo trasladaran al hospital COVID del Senare, porque quiero en esta fotografía representar a toda la gente que en este momento está dando una gran lucha en ese primer frente de batalla, que son nuestros médicos, enfermeras, asistentes, toda la gente que trabaja en el personal de salud y que está en estos momentos desde hace, bueno, más de un mes y medio, ¿verdad?, posiblemente trabajando jornadas extras y dando todo su esfuerzo por tratar de atender a la población que evidentemente llega a requerir estos servicios. Esperemos que no sean muchos, ¿verdad? Y que esta película que digo yo que vemos que está el final o por lo menos el desarrollo de la película en otros países no tenga que ser el mismo desarrollo en Costa Rica, pero son verdaderos guerreros que merecen nuestro reconocimiento y nuestro aplauso y evidentemente, ¿verdad?, felicitarlos por la labor que están haciendo. Ellos son de Cartago, todos, del Hospital de Cartago. Sí, un saludo a mis compañeros allá de la unidad de Cartago para pues decir nuevamente que las unidades de cuidado intensivo son espacios físicos dentro del hospital, pero que realmente son un conjunto de personas que hacen posible la atención de los pacientes que están más graves dentro del hospital. Y pues creo que agradecerle la oportunidad esta mañana y pues enviar ese mensaje que vamos a salir de esto, que Costa Rica va a superar esta epidemia, que pronto vamos a volver a nuestra vida normal, pero tenemos que hacerlo de una forma ordenada, siguiendo las normativas que nos están sugiriendo las autoridades, que son dinámicas, que están variando en el tiempo según lo que podemos ver de la enfermedad, pero que igual se están desarrollando medicamentos, se está buscando una vacuna, que pronto vamos a hacer la Costa Rica que estamos acostumbrados a vivir y a disfrutar, y probablemente tenemos la oportunidad de volver a ser mejores personas y mejor sociedad después de este análisis que hemos hecho por la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias. Él es el doctor Alberto Cubero Mata, es especialista en cuidados intensivos y trabaja en el Hospital COVID, que es el hospital que se montó en el Senare. Muchas gracias de verdad por haber evacuado las dudas nuestras y las dudas de nuestros televidentes y lo felicito también por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.